Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar el texto Introducción del Narcisismo, artículo publicado por Freud en 1914, en el cual intenta justificar y fundamentar la introducción del concepto de narcisismo a la teoría de la libido, para lo cual va a recopilar lo dicho en otros lugares, como así también va a introducir conceptos y nociones nuevas, tales como la distinción entre libido yoica y libido de objeto, como así también la noción de ideal del yo ideal, y vamos a ver el esbozo de lo que más adelante en su teoría va a ser el concepto de super yo. Bien, en el primer apartado Freud comienza señalando que toma el término de narcisismo de Paul Neck, quien lo utilizó por primera vez en 1899 para designar y describir de manera clínica la conducta de ciertas personas que dan a su propio cuerpo un trato semejante al que le darían al cuerpo de un objeto sexual, es decir, lo miran con complacencia sexual, lo miman, lo acarician, y a través de estos manejos, de estas prácticas, llegan a una satisfacción plena. Visto bajo este punto de vista, el narcisismo sería considerado y tratado como una perversión. Ahora bien, Freud señala que en la clínica psicoanalítica se observan rasgos aislados de estas conductas en personas que se encuentran aquejadas por otras perturbaciones, por lo cual, y siguiendo la sugerencia de Otto Rank, se llega a la hipótesis de que una colocación libidinal definible como narcisismo reclamaría su lugar dentro del desarrollo sexual regular del ser humano. De esta forma, el narcisismo dejaría de ser visto como una perversión y sería visto como un complemento libidinal del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, señala Freud. Ahora bien, repasemos un poco esta definición que da. Sería un complemento libidinoso, es decir, algo que se agrega de carácter libidinal. El término libido Freud lo utiliza para referirse a la energía cuando se trata de las pulsiones sexuales, mientras que cuando se trata de las pulsiones de autoconservación utiliza el término interés. Entonces sería algo que se agrega de calidad, que le agrega, digamos, esta cualidad libidinal a el egoísmo inherente o propio de la pulsión de autoconservación. Esto es importante también para mantener estas distinciones conceptuales y a su vez va a ser importante para entender cuando Freud señala que en el estado de narcisismo es imposible distinguir entre libido e interés. Ahora bien, por otra parte, Freud plantea que la idea o la imagen de un narcisismo primario surgió con el intento de incluir en la teoría de la libido el cuadro de las parafrenias, lo que él llama las parafrenias. En términos de Kreperin sería la demencia precoz y en términos de Bleuler sería la esquizofrenia. Ahora bien, las parafrenias presentan dos rasgos fundamentales. Por un lado, el delirio de grandeza y por otro lado un extrañamiento del interés con respecto al mundo exterior, es decir, de cosas y personas. Respecto a este segundo punto, Freud plantea que es necesario hacer una aclaración, dado que en las neurosis también se observa cierto grado de extrañamiento con respecto a la realidad. Es decir, por un lado se cancela ese vínculo con personas y cosas, pero se conserva su vínculo erótico en la fantasía. A este mecanismo Freud lo llama introversión y para hacerle una crítica a Jung, señala que Jung lo utiliza de manera indiscriminada. Después vamos a ver por qué. Bien, en el caso de las parafrenias, no hay, digamos, ese mecanismo de introversión. No es que se conserva ese vínculo con las cosas en la fantasía. Y la pregunta que se hace Freud es qué sucede con la libido en ese caso. El delirio de grandeza muestra el camino, es decir, esa libido retirada de los objetos vuelve al yo. Y es ahí que se da ese estado de narcisismo que expresa el delirio de grandeza. Pero Freud hace una aclaración, señala que, se trata, digamos, de un narcisismo secundario, un narcisismo que nace por el replegamiento, es decir, por la vuelta de esa libido que se le quita a los objetos
y vuelve al yo. Por eso es secundario, no es una creación nueva, es una ampliación y que viene por repliegue de esa libido. Y señala que se edifica sobre la base de un narcisismo primario oscurecido por múltiples influencias. Un tercer aporte para el estudio del narcisismo, señala Freud, es el que toma de las observaciones y las concepciones anímicas, de la vida anímica de los niños y de los pueblos primitivos. Al respecto señala que si fueran tomados como rasgos aislados algunas actitudes, serían considerados como delirios de grandeza. Por ejemplo, la sobreestimación de los deseos y de los actos psíquicos, la omnipotencia del pensamiento, la fe ensalmadora o curativa de las palabras, la creencia en la magia. Señala que en los niños habría también actitudes semejantes frente al mundo exterior y que todo esto fue llevando a la hipótesis de un narcisismo primario, es decir, de una investidura originaria que inviste al yo, que lo toma por objeto y que, digamos, tanto libido de objeto como libido yoica serían imposibles de distinguir, solamente se distinguirían una vez que hay libido objetal, es decir, que se toma por objeto a un objeto exterior, y señala que esa libido que toma por objeto al yo persiste también en cierta medida y se comporta como una ameba respecto a los pseudópodos que emite, es decir, que cuando vuelve hacia el yo, ¿no?, se vuelve a establecer este estado de narcisismo que ya sería un narcisismo secundario. Bien, eso por un lado. Por otro lado, esta nueva imagen que propone Freud implica, digamos, este principio económico, vamos a decir, de esta distinción entre libido yoica y libido de objeto. Señala que mientras más gasta una, más empobrece la otra. Los dos ejemplos extremos que utiliza es, por ejemplo, cuando se aporta mucha libido hacia el objeto, como en el ejemplo del estado de enamoramiento, hay una resignación por la personalidad propia, por la persona propia. Y el opuesto sería en el caso de las parafrenias, cuando se da esa fantasía de fin de mundo, donde toda la libido de objeto vuelve hacia el yo. Ahora bien, señala Freud que en el estado de narcisismo se hace imposible distinguirlas y que solamente cuando hay una investidura de objeto podemos distinguirlas. Por otro lado, Freud trata de responder algunas preguntas. Entre aquellas preguntas, una es la relación que hay entre el narcisismo y el autoerotismo. Señala de arranque que una unidad comparable al yo no puede estar desde el inicio, sino que tiene que desarrollarse, mientras que el autoerotismo o las pulsiones autoeróticas son, digamos, primordiales, originarias, están desde el inicio, y que para que se constituya el yo y el narcisismo es necesario que se agregue al autoerotismo una nueva acción psíquica. Freud en este texto no ofrece respuesta a este señalamiento que hace, que después en el video del estadio del espejo vemos que Lacan trata de dar respuesta, ¿no?, a través del estadio del espejo, cómo se constituye el yo. La otra respuesta es a qué necesidad responde sostener esta distinción entre una libido yoica y una libido de objeto, y entre una pulsión sexual y una pulsión de autoconservación o yoica. Esto un poco lo hace Freud para responder a las críticas que recibió en 1912 por parte de Jung, quien había planteado que Freud había fracasado a la hora de intentar explicar la esquizofrenia con su teoría de la libido. Por su parte, digamos, Jung plantea una sola energía psíquica y explica el mecanismo del extrañamiento con respecto al mundo exterior como una introversión de la libido, pero Freud se encarga de, digamos, cuestionar esa idea, planteando que
bueno, habría muchos fenómenos que no se podrían explicar con una única energía psíquica y con ese único mecanismo de introversión. El ejemplo que da el de, por ejemplo, una persona anacoreta. Por su parte, Freud señala que no habría ni necesidad de una introversión de la libido, es decir, en la fantasía, ni tampoco habría necesidad de cancelar el vínculo con la realidad, sino que esa libido podría estar puesta en lo místico, en lo natural, en la vida, etc. Bien, respecto a esta distinción entre pulsión sexual, pulsión yoica o libido yoica y libido objetal, Freud se apoya en tres puntos de vista. Por un lado, en que le resulta útil para la práctica analítica. Por otro lado, se apoya en el distingo popular entre hambre y amor. Y por último, se apoya en una teoría biológica de su época, que era la teoría de Weizmann, sobre el plasma germinal, que planteaba que el individuo tenía una existencia doble, es decir, por un lado, por ejemplo, la sexualidad era un fin para el individuo, pero al mismo tiempo, sin saberlo o en contra de su voluntad, lo hacía eslabón de una cadena que lo trascendía y por lo tanto era un apéndice de ese plasma germinal. Era un portador mortal de una sustancia inmortal. Esto es lo que corresponde al primer apartado. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el segundo apartado del texto de introducción del narcisismo.